Querido público de la Octava y Radio Centro, el 5 de febrero de este año, el presidente López Obrador envió un paquete de 20 iniciativas, 5 de las cuales, o 6, se estarían discutiendo y aprobándose posiblemente antes de concluir su mandato, es decir, ya que el Congreso tenga su periodo de sesiones durante el mes de septiembre. Hoy conversamos con el diputado Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Diputado, te agradezco mucho aceptar esta conversación. Y lo primero que quisiera recordar es que estaba viendo yo recientemente el diario de los debates y recuperando la memoria de cómo fue que se discutió aquella reforma de Zedillo de 1994. Y bueno, esa reforma fue muy criticada por haberse pues discutido en tan solo 26 días. Estaba viendo yo, por ejemplo, una intervención en el Senado de Berto Castillo, un referente histórico e indiscutible de la izquierda, y él concentraba su crítica, diputado, en la forma intempestiva en que se pretendía aprobar y que se aprobó esa iniciativa. Lo dijo él, lo dijo también el senador Guillermo del Río Ortegón, que pedía en la Cámara de Senadores no aprobar irreflexiva e irresponsablemente, decía, con ostensible premura esta iniciativa. ¿Qué cambió en la izquierda, diputado, que antes se oponían a que un proceso de reformar el Poder Judicial se hiciera de forma apresurada y hoy pareciera que les han entrado las prisas? Es diferente cuando uno está en el gobierno que cuando uno está en la oposición. Sí es diferente, pero este es un asunto en donde las diferencias de opinión no tienen que ver con el partidismo ni con la ideología política. Yo era senador en el año 94, Ajá, secretario de la Comisión de Justicia. sí. Me tocó redactar el dictamen que aprobó y adecuó aquella iniciativa del presidente Zedillo. Y me tocó después la elección de los nuevos ministros y la redacción de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la ley reglamentaria de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucional. ¿Qué había entonces en ese tema? No había nada. La Suprema Corte no era un tribunal constitucional, era un tribunal de alzada. La última voz en materia ordinaria. No había manera de que las minorías del Congreso pudieran quejarse ante otro órgano para que revisara lo que hizo la mayoría legislativa. No había manera para que un poder pudiera pedir que se revisara lo que está haciendo otro, quizás más poderoso, que lo invadía en sus atribuciones, en soberanía. Un Estado respecto de la Federación, un municipio respecto de un Estado, un municipio respecto de otro municipio. No existía ese esquema de controversias, de discusión y de justicia constitucional. Estuvo apresurado aquello. En aquel entonces, la modalidad de lo que hoy se llama la moción de urgencia y de resolución obvia, pues no estaba a discusión, ni había nadie que dijera que no se puede usar porque se rompe la democracia deliberativa del país, y ni había prisas. Era profundamente bondadosa para la democracia constitucional, para la justicia democrática del país, porque estaba creando nuevas vías de resolución de controversias importantes entre poderes. Creo también el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, me tocó también participar en eso. Pero, diputado, perdón la interrupción. La Entonces, pregunta va en torno al proceso. Pareciera que la izquierda se quejaba de que una reforma tan importante se discutiera tan rápido, 26 días, y hoy es prácticamente lo mismo que estarían planteando ustedes, no, aprobar esta reforma en un mes, ¿no? no. La oposición a la mayoría siempre se queja de alguna cuestión de procedimiento. Es parte de la retórica del debate.
Y no son comparables los dos episodios. Hoy tenemos 2 años discutiendo este tema. Entre febrero y marzo del año pasado hicimos la primera ronda de consultas y le llamamos conservatorio. Yo recuerdo haberte visto aquí con tu cámara, aquí en el salón de, me parece que se llama del diplomático, de legisladores, donde hacemos Ahí estuvimos, diputado. el que tiene la mesa ovalada. Desde entonces empezamos a hablar de si a través de la consulta popular, institución que se había creado unos años antes en el gobierno de López Obrador, la anterior legislatura, se podría modificar un artículo de la Constitución con el mandato del resultado de la consulta. Yo pues, tengo que sí, porque dice la Constitución que es vinculatorio, si tiene un quórum de participación. Bien, en aquel entonces no nos ocupamos prácticamente del asunto nada más, sino de muchos otros aspectos del Poder Judicial, y ahí surgió el primer reclamo de reforma al Poder Judicial del país. Y el presidente, por su parte, el presidente por su lado, en su discurso, estaba quejando también del tema. Sí. Vinieron 3 ministros de la Corte a la Jucopo. Les entregamos el pliego de conclusiones en donde lo que había eran propuestas muy de fondo, que no se van a observar ni se van a resolver ahora en esta iniciativa que se discutirá y se votará muy seguramente en agosto. Se proponía acotar el parámetro de interpretación ilimitado que tiene la Corte y los tribunales federales del país. Estos últimos, por la vía del amparo, prácticamente pueden interpretar que la ley dice lo contrario a su literalidad. Sí. Pero interrumpo un momento. Sí. Entiendo que el tema ha estado de alguna forma en el debate público, pero ahora lo que se está planteando es que un nuevo Congreso, que no es este mismo, en septiembre reciba esa iniciativa y la apruebe en un mes. Es exactamente lo mismo que hizo Zedillo, porque es una nueva legislatura. No, era un tema inusitado con Zedillo. Era un tema novedosísimo. No estaba en las páginas de los periódicos, ni en las mesas de la academia, ni en ninguna parte. Y se resolvió rápido porque acababa el periodo, porque él entraba y porque acababa un periodo ordinario de sesiones. Hoy es un tema muy discutido. En este año hicimos otro ejercicio de conferencias. Fueron 34 foros este año en diversas partes de las ciudades del país, y los temas ya fueron muy a fondo sobre esta materia tan controvertida en una parte de la población que son los abogados y todos los que tenemos que ver con esta discusión. Pero además lo que se está planteando es que esta legislatura, a fin de que no precluyas la palabra que usa el reglamento, el expediente que plantea el presidente y muchos más legisladores, 19 más en la materia de poder judicial de la actual legislatura, que coinciden total o parcialmente, y algunos están opinando en contra, en la materia estamos proponiendo la dictaminación de todos, se haga ese dictamen con el trámite reglamentario y quede vivo el punto para discutir. Se pasa a la siguiente directiva, la nueva, y para que comiencen a discutirlo en septiembre, la nueva legislatura ya verá cuánto lo discute y cómo lo vota. Ahorita vamos a tratar de dictaminar un tema muy conocido, ya muy esparcido en todo el país. La mitad lo conocía hasta hace 3 días, hoy más, y dentro de un mes con los foros, la totalidad del país va a conocer de qué se trata. De fondo es una cosa muy interesante. Yo creo que puede tener aportaciones positivas para el país si logramos crear un esquema adecuado para que la elección de los ministros sea una ratificación con el voto popular, pero que la calificación previa traiga los prospectos a las urnas con todos los méritos, las prendas y las capacidades académicas de probidad, de persona, de conducta, de perfil, de capacidad, etcétera, de tal suerte que cualquiera que resulte electo pueda ocupar con dignidad y con objetividad y con grandeza de miras el cargo de ministro o de ministra de la Corte. Es algo poco común en el mundo, no elegir a la Corte por voto popular, pero lo que están planteando de prácticamente sustituir
de golpe a 1,600 jueces, magistrados, No, no es incluidos los así. ministros, No es así, Hernán. A los es ministros cambiar sí. prácticamente todo el poder judicial de un país de Sí, pero golpe. a mediano plazo. A la Corte sí la propuesta es elíjanse nueve nuevos ministros o ministras. Los que están actualmente podrían participar. Ajá. Igual jueces y magistrados que ellos se renovarían con un lapso posterior, con un tiempo que dé oportunidad de sacar un primer ejercicio con los ministros de la Corte. Y eso sería conforme vayan ocurriendo vacancias en las plazas o nuevas o desocupadas de jueces y magistrados. Los primeros se van a dar, me parece que hasta el 27 o 28. Ah, Y así seguirá, entonces no es de golpe, sería paulatino. Y bien, eso es ahí, así importante como estamos aclarar. ocupados acá, que la calificación de la idoneidad de los candidatos a ministros, a ministras, sea el punto nodal principal de todo este proceso electivo y que, repito, el voto popular sea una especie de referéndum ratificatorio. Así acá en la renovación o votación de magistrados y de jueces, lo que tenemos que cuidar con suma acuciosidad es que se respete la carrera judicial y que se respete, caramba, no, que se consiga que prevalezca el enorme patrimonio de capacidad académica, profesional, técnica y de experiencia que tienen pues más de 1,600 jueces y magistrados y muchos Y de se va a ellos, yo creo que respetar. la mayoría, tenemos que lograr el esquema que lo respete y que aproveche que todo eso no se pierda. Claro. Conciliar Ahora, este proceso electivo con la carrera judicial es fundamental. no es fácil organizar procesos de este tipo en Claro Bolivia, que que es de los pocos países en donde se eligen a los jueces. Es conocido pues porque las elecciones eh, han sido bastante caras. En 2023 el Tribunal Supremo Electoral de ese país pidió 183 millones de pesos bolivianos, son cerca de 500 millones de pesos solamente para renovar el Supremo. ¿Cómo mantener la lógica de austeridad y al mismo tiempo querer llevar a cabo bueno, estas elecciones? Donde además, diputado, yo veo complicado que la gente pueda comprender y decidir entre una propuesta de un magistrado o de un ministro de otra. Pareciera que habría que crear toda una nueva pedagogía para que la gente sepa incluso por qué está votando. me planteaste dos cosas. Dos cosas. Una, la austeridad como institución de una república significa que el gasto público se ejerza con cuidado, con meticulosidad, con gran responsabilidad, casi con tacañez, porque es dinero ajeno, estrictamente para lo necesario. Eso es la austeridad. Con el bolsillo del funcionario, su dinero propio puede hacer lo que quiera, pero la austeridad no te lleva al impedimento para crear nuevas instituciones, que además sería por una única vez, por una parte. Por otra, ¿cómo lograr que el electorado eh, pueda conocerse y compenetrarse de exactamente de la dimensión y del alcance de su voto en un asunto en donde hay que escoger personas con un perfil tan peculiar para una materia tan singular y especializada, muy ajena a la mayoría del cuerpo electoral, que va a ser todo el padrón de mexicanos enlistados? Bueno, no es fácil, desde luego, pero el proceso de elección de magistrados y de jueces y ministros no sería únicamente el ejercicio de una urna, que a lo mejor proponemos en un transitorio al INE que lo haga por medios digitales y que, lo haga, y que se practique fuera de los procesos electorales partidarios, porque para poder distinguir entre la luz de propaganda, de encuentros de todo tipo, verbales y hasta más que verbales, entre candidatos, entre partidos, y disputándose electoralmente un cargo, entre la luz de propaganda por radio y televisión, entre lo avasallante que son los spots, pues hombre, las presentaciones, el proceso de presentación de candidatos a ministros en radio y televisión pública nada más,
sin posibilidad de comprar espacios ni hacer propaganda material de ninguna especie, pues va a quedar totalmente oculto. Y una urna más el día de las elecciones partidarias no le va a decir nada a los electores. Creo que sería muy difícil ahí que se pudiera lograr eso que tú dices con razón, con una preocupación principal. Aplicaciones de teléfono. Yo creo que ya hay la tecnología para poder conseguir eso. Alguien me decía, es más barato repartir teléfonos donde no van, donde no, a quienes no lo tienen, que llevar unas electrónicas o unas físicas de casillas materiales allá a la sierra. Bueno, eso se lo dejaríamos al INE más adelante. Diputado, muchas gracias por estar en el octágono. Muy bien. Saludos.